Pues lo primero es cómo está la situación hoy. La crisis está causada a raíz de la propagación del COVID-19. No estábamos preparados para una pandemia que tuviera un nivel de propagación tan rápida como lo ha tenido este virus. Pues la comunicación ha generado pánico. Esto ha volado en segundos de continente a continente a través de redes sociales. Las imágenes de China desde hace unos meses, posteriormente las imágenes de Europa. La cuarentena de Italia generó mucho pánico, ver Italia desocupada, ciudades como Venecia desocupadas en redes sociales generó mucha angustia en la gente, y ahora pues ya la cuarentena general, por ejemplo, en un país como España con 46 millones de personas, pues empieza a levantar demasiadas alarmas. Todo esto se viraliza por WhatsApp, todo esto es imposible además medirlo y controlarlo de alguna forma, pero también está cargado de muchas fake news, entonces pues es importante estar monitoreando las cosas, manejar las cosas con prudencia y tratar de verificar la información que se está manejando en estos momentos. Entonces esto hace que esto sea un contexto muy difícil de manejar a nivel de comunicaciones. La gestión está siendo todo un reto y muchas marcas están preguntando qué hacer y qué no hacer. ¿Cuáles son las recomendaciones de qué hacer? Entonces, lo primero y definitivo es, tenemos que conocer nuestras audiencias. ¿A quién le estoy hablando? ¿Con quién tengo que tener una comunicación permanente? ¿Y cuál es ese nivel de criticidad en cada una de esas comunicaciones? Para eso es importante tener un inventario de riesgos. Entonces, ¿dónde están mis riesgos? ¿Cómo mapeo las audiencias? ¿Qué tengo que comunicar a cada una de esas audiencias en caso de que suceda X o Y? ¿Y cuáles son los medios de comunicación adecuados para hacerlo? Adicional a eso, es muy importante definir ese vocero. ¿Quién firma la comunicación? ¿Quién sale a hablar? Eso también es muy importante en este momento. Entonces, lo primero es transmitir tranquilidad y transparencia. Informar las medidas que tomará la empresa para esta coyuntura, especialmente a las personas que pueden verse afectadas, y no generar más alarma a clientes o a colaboradores, sino a resolver todas las inquietudes que la situación pueda generar. Aquí vemos algunos ejemplos, de pronto como algunos hoteles han comunicado el cierre temporal de los hoteles, las medidas que van a tomar, se anuncia que la plata no se pierde y que se podrá reprogramar sin ningún costo adicional para una próxima oportunidad, y se dejan líneas de comunicación abiertas. El Banco Santander, por ejemplo, anuncia los nuevos protocolos de las oficinas, cómo va a ser el ingreso, pone a disposición los canales digitales. Y un ejemplo, por ejemplo, de transparencia y de no tratar de ocultar el sol con las manos y entender también de alguna forma qué está pensando la gente y qué está pensando su consumidor, este mensaje que envía Rappi a todos sus usuarios. Nos dice, tu orden ha sido, Rappi llegó a tu dirección, recuerda lavarte las manos antes y después de recibir tu pedido. ¿Por qué? Porque estamos pensando efectivamente en cómo va a recibir eso, va a llegar un extraño a la casa, estará infectado o no estará infectado, entonces me genera angustia este tipo de mensajes, de manejarlo con transparencia, son positivos y calman un poco la ansiedad de las personas que están sintiendo en este momento. Ofrecer soluciones, poner al servicio del cliente y colaboradores productos y servicios que ayuden en este contexto. Comunicar de manera más corporativa que publicitaria. Entonces, hemos visto que muchas plataformas están abriendo sus herramientas profesionales gratuitas. Teams ya lo anunció, Google está generando acceso gratuito de herramientas a profesionales para ayudar en la crisis de coronavirus. Telefónica anunció, por ejemplo, paquetes de medidas gratis en otros países. Aquí en Colombia todavía no está tan claro qué soluciones vamos a implementar. Digamos, Bancolombia ya empezó, el sector financiero era una de las grandes demandas de los usuarios y de los clientes. Bancolombia dio un paso más y ofrece alivios financieros, mejores tasas, plazos, la oportunidad de renegociar algunas cosas. Entonces están empezando a abrirse a comunicar con sus usuarios, dada la solicitud, digamos, de sus clientes. Ser útil, no es momento de ponerse medallas por lo que se haya hecho antes, o es que nosotros llevamos tantos años haciendo teletrabajo, aprende de nosotros, pero sí podemos dar consejos, tips, aprendizajes y trasladar ese conocimiento que podemos tener a las personas que lo pueden estar necesitando. Poner más canales de contacto a disposición,
aunque pues intentes disipar todas las dudas, es posible que haya usuarios que necesiten contactarte, entonces es importante mirar por qué medio los vamos a permitir canalizar esas solicitudes, si va a ser telefónico, si tenemos la capacidad, si lo hacemos a través de redes sociales, y cómo vamos a manejar esto para que no se nos vuelva un descontrol de alguna forma que nos permita controlar muy bien este tipo de situaciones. No ahorrar en palabras. Si eso hace que tu mensaje no quede claro, digamos que necesitamos mucho más palabras y claridad en este momento que diseño, ¿sí? Es la herramienta más importante que tenemos, pero el diseño de alguna forma es usado por todos, usados por todas las marcas, necesitamos que esté en línea con nuestra línea gráfica, pero lo importante aquí son las palabras, no tanto el diseño. Entonces, es importante destacar esas publicaciones, al contenido habitual, entonces que no se empastele como algo más, sino que genere una recordación o genere, digamos, un llamado de atención frente a nuestros usuarios para que entiendan que esto es un mensaje diferente. Si pasa desapercibido, pues podría no llegar a todas las personas interesadas y pues vamos a perder esa oportunidad de comunicar oportunamente. Redirigir a las autoridades pertinentes. Ustedes no lo saben todo, ustedes no son autoridad de alguna forma para comunicar muchas cosas, entonces, ante las dudas, redirija esa información a quienes la tienen de primera mano. ¿Qué ha dicho la OMS? ¿Qué están diciendo las autoridades? O diríjase a esta página web para aclarar sus inquietudes, diríjase hasta este experto para que usted pueda hacer las preguntas y le puedan responder con mayor claridad e información precisa. Entonces, no es necesario responder todo y ojo con caer en el error de empezar a responder cosas que no les corresponden. ¿Listo? Elija las personas adecuadas para firmar la información. Esto es un mensaje en este momento de alta sensibilidad. Lo que está sucediendo tiene a la gente muy nerviosa, por lo que la gente debe, las compañías y la comunicación debe ir respaldada por las principales autoridades de la empresa, demostrando la importancia que se le está dando, entonces firmado por los presidentes. Entonces aquí vemos dos ejemplos de comunicado de Bodytech, firmado por su presidente ejecutivo, un comunicado de Rappi, firmado por su CEO, y así muchas compañías lo están haciendo en el mundo, Telefónica, Vodafone, Microsoft. Esto genera confianza y demuestra que ante una situación tan crítica como la que estamos viviendo, las mayores autoridades de la compañía están tomando las decisiones y están comunicándose con sus usuarios directamente. Revisar el contenido en este momento es muy importante. Muchos tenemos diseñados plantillas ya o incluso programados algunas publicaciones en redes sociales. Revíselas rápidamente y mire si es oportuno o no. Por ejemplo, aquí les traigo un caso de uno de mis clientes en este momento. Toda la parrilla que estaba programada a partir de esta semana era disfruta las vacaciones, Semana Santa, verano, hawaianas. Teníamos fotos de 3 amigas en la playa, disfrutando, digamos, como ese momento. No es el momento, todos estamos guardados en la casa, las playas están cerradas, entonces es una comunicación que no va a llegar. ¿A qué migramos automáticamente? Empezar a hablar del e-commerce como tal. Ahora tendrás una tienda hawaianas a un clic y empiezas a encontrar los pares y sobre eso se va a basar la comunicación en este momento, porque no podemos hablar de compartir ni disfrutar ninguna vacaciones porque pues el contexto no lo va a permitir claramente. Ser flexible con las políticas de la empresa, con clientes, con colaboradores, el tema de teletrabajo, mostrar, digamos, y ser conscientes de la necesidad que tienen en este momento los trabajadores. Si tenemos padres de familia en las casas, pues tenemos que entender que tienen sus hijos en la casa, pero adicionalmente que están preocupados por la salud de su familia y no quieren salirse de pronto a contagiar y que eso pueda tener repercusiones de salud en su familia. Entonces, es importante mostrar y hacer las acciones necesarias para que las personas puedan estar tranquilas, puedan estar en la casa. Recuerden siempre que los colaboradores, las personas que trabajan con nosotros en la empresa, son nuestro primer canal de comunicación y el voz a voz es la forma más poderosa de comunicación que existe. Entonces, no solamente es salir con un gran anuncio en los periódicos, un gran anuncio publicitario, una gran pauta digital o un influencer hablando bien de la empresa,
sino es realmente cómo lo validan las personas que están alrededor de nosotros, que trabajan todos los días por sacar la empresa adelante y cuál es el mensaje que ellos están manejando. Entonces, esa flexibilidad en estos momentos también es importante mostrarla. Ahora pasamos a qué no hacer. Y aquí es importante mirar algunos ejemplos que hemos tenido. Entonces, primero, no usar un tono inapropiado. ¿Sí? No es necesario cambiar el 100% del tono de la empresa, pero no caer en tonos graciosos o de burla. Aquí vemos una agencia de viajes donde aprovecha o trata de aprovechar la coyuntura y dice, con esto nos hemos coronado. Seguro exclusivo, cancela hasta 24 horas para lo que te dé la gana y te lo devolvemos todo. Después, si participas en una actividad que tienen, van a coronarse con un viaje al Caribe. Entonces, digamos que esto no es apropiado en estos momentos. La creatividad es bienvenida, pero no es el momento de jugar con el tema. Esto es un tema serio. También es importante recordar quiénes somos, quién es la empresa y qué espera la audiencia de nosotros. Entonces, ahí tenemos que empezar a cuidar nuestra reputación de marca, ¿sí? Usar los hashtags adecuados y aprovecharse de este momento de una forma comercial no es una buena práctica, es oportunista y es poco inteligente reputacionalmente hacerlo. Como les decía, no seamos oportunistas y aquí un caso en el que cayó un error en el que cayó Uber Eats. Ellos anuncian, aprovecha esta semana, quédate en casa con el 90% de descuento para que utilices nuestra app, introduce el código no te la juegues. Pues no es el momento, digamos que naturalmente en este tipo de situaciones la gente va a salir a consumir más por el miedo que tiene. La gente va a salir a buscar abastecerse, a hacer posiblemente un mercado mucho más grande que lo que hace. Naturalmente, si lo hacían de una semana, 15 días, pues van a salir a hacerlo de un mes o de 2 meses. Entonces también inducir a más consumo puede jugarles en contra a largo plazo. Por ejemplo, el viernes pasado me puse a revisar el tema de una compañía, una cadena, un retail de grandes superficies, donde en este avalancha de gente que estaba consumiendo, esa cadena en ese día vendió 3 veces más de lo que vendía en el mejor día de su año. Y adicionalmente, cuando iban a buscar las cosas de aseo, encontraban el primer producto a precio full y habían productos de aseo hasta con el segundo producto del mismo, del mismo código, hasta con el 80% de descuento. Ojo, eso es inducir a más consumo que en este momento puede jugar y ser contraproducente para nosotros. Porque si el día de mañana hay un desabastecimiento, van a empezar a decir, claro, pero es que usted en vez de vender de una unidad, está vendiendo de a 2, está incentivando que lleven hasta 3 o 4 cosas de la misma y pues usted es causante del desabastecimiento. Entonces, toca también pensar en el largo plazo, ¿sí? Esto no es el fin del mundo, esto es una temporada que tenemos donde toca tomar decisiones críticas, pero después usted cómo va a responder ante la sociedad de las acciones positivas o negativas que tomó. Entonces es importante eso. Tampoco es momento de ponernos medallas. No es momento de decirle al mundo lo que estás haciendo bien en tu trabajo, que las acciones hablen por sí solas. Digamos que es momento de ponernos la camiseta como país, es momento de ponernos la camiseta como sociedad, ayudar a tranquilizar, ayudar a mantener dentro de lo que nos compete, informar muy bien y generar mucha calma en las personas o los stakeholders o esas audiencias claves que se comunican permanentemente con nosotros o a las que le podemos llegar. Después tendremos espacio para contar las buenas prácticas, para hacer un ejercicio sobre lo que salió bien, lo que salió mal, lo que se puede mejorar. Después tendremos esos momentos, pero en este momento lo importante es darle la relevancia a las autoridades, que sean los expertos hablando del tema y nosotros limitando nuestras comunicaciones a una fase corporativa donde con mucha prudencia y mucho tacto estamos comunicando lo que necesitamos comunicar, ni más ni menos. Y un error también pues, que no podemos caer en este momento es creer que somos más importantes que el virus. Entonces, por ejemplo, esta página de fútbol básicamente lo que dice es nada que anunciar, pues sin afición no hay fútbol y pues no tenemos nada que decir, pues no, en este momento no es este momento.
esto es mucho más grande que la marca, esto es mucho más grande que el fútbol. Entonces, no se ayuda mucho comunicando este tipo de cosas. El rol debe ser la responsabilidad, ir en conjunto a apoyar las iniciativas de los expertos y no ir solo por mi lado comunicando y comunicando lo que yo creo que es sin ser un experto en el tema. Entonces, ahí necesitamos colaboración de todos y es ser muy claros en ese sentido. Entonces, en resumen de esta primera parte que vimos, lo positivo, transmitir tranquilidad, ofrecer soluciones, ser útil, no ahorrar en palabras, redirigir a las autoridades competentes, elegir a la persona adecuada para firmar la información, revisar los contenidos que tenemos y las comunicaciones que teníamos programadas para este mes, y ser flexibles en las decisiones y los temas de tanto de comunicaciones como de negocio como tal. Recuerden que si la esencia no es buena, las comunicaciones no son buenas. Entonces yo no puedo salir a comunicar algo que internamente no estoy haciendo realmente porque esto se me va a devolver. ¿Listo? Lo que no se debería hacer, no usar el tono inapropiado, no ser oportunistas, no ponerse medallas en este momento y creer que tú o tu marca son más importantes que la situación que se está generando en este momento. ¿Listo? Entonces la información y todo lo que vimos genera confianza, pero el silencio genera miedo. Y en ese orden de ideas, ese miedo nos puede llevar a una crisis. Y lo primero es entender qué es una crisis. Es un hecho, un conjunto de circunstancias que en caso de que no se manejen de manera adecuada y oportuna pueden agravarse aún más y causar graves daños reputacionales que pueden impactar significativamente nuestra operación y nuestro negocio. Entonces, pues aquí un pequeño cuadro que básicamente muestra cómo es el manejo de comunicaciones a grandes rasgos. Pues esto digamos que en un manual de crisis que uno desarrolla y que cada empresa debería tener de alguna forma un manual de crisis, debe mapearse mucho más a detalle. Pero pues digamos que lo normal es un comportamiento habitual. Ese monitoreo 360 y permanente sobre las comunicaciones, qué están hablando de mí, qué está hablando el sector, qué está hablando de la competencia. Después, si hay algún suceso, pues eso va a indiscutiblemente lo conoceremos y eso nos va a generar que intensifiquemos ese monitoreo, que ya de pronto no sea cada 24 horas, sino que cada 5 horas, cada 4 horas nos empiecen a generar un reporte de qué está sucediendo. Mantener esa vigilancia en tiempo real, comunicar, digamos, esa alerta a los directivos o al comité, evaluar la situación. Todo esto, digamos, es una fase donde todavía esto está en manejo interno. Cuando ya pasamos a dominio público, tenemos que activar ese protocolo de crisis, definir ese alcance de ese público objetivo y que se activen esos terceros validadores. ¿Quiénes son? ¿En dónde están? ¿Cuál es el medio por el cual estoy siendo expuesto y cómo va a reaccionar para responder a este tipo de situaciones? Entonces, aquí hay una recomendación muy importante y es cuando uno está en crisis, uno responde por el mismo medio por el que lo ataca. Si a mí me sale una crisis en Vanguardia Liberal de Bucaramanga, pues no va a salir a responderle en el tiempo, porque lo que estoy haciendo es ampliando mi crisis. Entonces respondo por el mismo canal. Si por algún motivo ese periódico no quiere sacarme la información, no hay una buena relación o el periodista simplemente está negado a sacar mi parte, pues lo que hago es mapear rápidamente qué medios le llegan a la misma audiencia, ¿sí? En esa ciudad para rodearlo con otras noticias. Entonces, con eso puedo responder la crisis como tal. Ser proactivos es muy importante. Aquí el desafío es mantenerse adelante de la crisis, definir muy bien esa situación antes de que otros la definan por usted y comunicarse de forma directa con los públicos claves. Y aquí las primeras 24 horas de su reacción son críticas para saber si usted logró controlar la crisis y la está manejando de acuerdo a su metodología y a su plan o si usted se está dejando controlar por la opinión pública y por los medios de comunicación. Acciones iniciales, dar alerta y activar el protocolo, conformar el comité, establecer el centro de operaciones, definir ese público objetivo, evaluar las probabilidades de cobertura y reacción de medios y definir el vocero previamente entrenado, preferiblemente.
En todo momento, todas las comunicaciones deben ser limitadas a los hechos, no a especulaciones. Entonces, aquí es muy importante que ustedes definan qué está pasando, cuándo pasó, dónde pasó, cómo pasó y quiénes son los involucrados. Establecer muy bien cuál es esa situación actual, esas acciones realizadas y cuáles han sido sus resultados, y poner muy claros esos detalles de punto de contacto, quién es la persona responsable y con quién se pueden empezar a comunicar los medios de comunicación. No dejen que esto se descontrole, como le sucedió, por poner un caso de algunos años, al Hotel Hilton cuando murió un niño ahogado en su piscina. Que el gerente no dio respuesta, no salió a los medios, no expidieron un comunicado, y quien terminó dando la respuesta ante los medios fue un celador, porque llegó un periodista con una cámara, cogió al celador: ¿usted qué opina de la muerte del niño? ¿De quién fue la culpa? Y el celador dice: no, pues del niño, porque pues ¿para qué se mete allá donde está la succión del agua? Entonces, el titular al otro día fue: el Hilton dice que la culpa fue del niño. Entonces, ojo con eso. Siempre es importante mapear, dar instrucciones muy claras, desde el celador, la recepcionista, a los más altos niveles, para saber quién está controlando las comunicaciones y a quién debo dirigir las solicitudes. Revisar muy bien ese impacto inmediato futuro cuando estoy comunicando, qué pueden pensar o qué pueden decir esos colaboradores, cómo les va a impactar, qué pueden pensar o qué pueden decir la comunidad o la opinión pública, qué temas de medio ambiente, legales, etcétera, puedo estar impactando con estas comunicaciones que estoy emitiendo. Y ser muy claros en cómo va a ser la próxima comunicación, la hora y la fecha, el lugar, el formato, y alguna información adicional que se quiera. Si voy a generar una rueda de prensa o a sacar un comunicado cada X número de horas, dónde lo voy a entregar, dónde lo voy a hacer, cuál va a ser el canal en el que lo voy a expedir, para que todos tengan, digamos, claridad, los periodistas sobre todo, de cómo van a acceder a la información. ¿Listo? Ya para terminar, vamos a mirar 8 reglas para el manejo de crisis, muy puntuales. Obviamente, digamos, en tema de crisis hay tanto de ancho como de largo, pero pues traté de resumir en 8 reglas, digamos, cosas que son importantes tener en cuenta. Entonces, lo primero es actuar rápido, pero no entrar en pánico. Mientras más tiempo se tome en actuar, menor la oportunidad de tomar las riendas de la situación y de impedir que se convierta en una espiral incontrolable. No nos escondamos, es importante eh, que no sientan los medios de comunicación o la opinión pública que estamos ocultando algo. Entonces, si en este momento tenemos un medio de comunicación en la puerta y no tenemos la información preparada, digamos que lo tenemos que enfrentar de esa forma. Hablamos con el periodista, le dejamos claro: mire, estamos levantando la información, en este momento no nos vamos a pronunciar, pero en 2 horas, en 3 horas, cuando usted considere que ya va a estar listo para hacerlo, le podamos dar declaraciones. La percepción es la realidad, no reacciones proporcionadamente y no sea tampoco defensivo. Hable con una voz unificada, sea consciente de lo que está sucediendo y sea muy claro en esto. Entonces, no es bueno cuando usted, como director de la compañía, sale a decir algo, el gerente sale a decir una cosa, el CEO sale a decir otra, y de pronto el VP dice otra, y por allá de operaciones sale con otra cosa. Ojo, ahí es importante tener claridad quién es el único responsable de emitir las comunicaciones de la empresa, y que todos seamos conscientes de cuáles son los mensajes que vamos a aterrizar. Entonces, uno estructura unos mensajes clave, y esos mensajes clave los va adaptando a diferentes audiencias. Que listo, vamos a definir que ante medios va a ser un vocero, pero internamente va a ser el de recursos humanos, por ejemplo. Entonces, listo, pero basado en los mismos mensajes. Lo único que se adapta es el tono y la forma en la que le llegamos a las diferentes audiencias, pero el mensaje de fondo es el mismo. Nada hace más daño que evitar mensajes encontrados. Definir muy bien ese grupo de voceros y terceros validadores para reforzar la posición propia y construir credibilidad. Utilice el sentido común, no permita que los terceros lo controlen, no juegue el juego de la culpa y gerencie las crisis. Permítame un segundo que estoy teniendo aquí un cruce de... Listo. Y gerencia de su crisis. Aquí muchas veces los abogados salen a decir no, no salga, el otro sale a decir sí, salga. Use sentido común, revise muy bien los escenarios y tome decisiones con información certera y no se deje llevar por el pánico.
saque todas las malas noticias en un solo día, bajo ninguna circunstancia mienta o engañe a nadie, no retrase lo inevitable, sea honesto y directo. Cuide el estilo y el tono. Digamos que en comunicaciones esto es muy importante, no solamente es el fondo, sino también la forma en cómo digo las cosas. Hace algunos años una aerolínea muy importante que había aquí en Colombia quebró, despidieron a más de 600 personas en un solo día y el vocero de la empresa cuando salió a dar la rueda de prensa estaba tan nervioso que le dio risa y salió sonriendo y tenía risa nerviosa. Le toman así las fotos y al otro día el titular es ¿de qué se ríe? Despiden 600 personas, tal empresa quiebra. Entonces, ojo con eso, es importante. La calma, la serenidad, el buen entrenamiento de voceros y la práctica, ser muy conscientes de lo que vamos a hacer y tratar de controlar las emociones en ese momento en el que estamos ante las cámaras, ante los micrófonos o hablando con ese público objetivo. Comunique emociones apropiadas, subraya acciones y soluciones que esté tomando para resolver la situación. La manera como se comunica el mensaje es tan importante como el mensaje mismo. No olvida las audiencias internas, lo que les decía, los colaboradores son nuestra primera audiencia y son el voz a voz más fuerte. Adicionalmente a esto, ellos se vuelven nuestros validadores, sus familias se vuelven nuestros validadores y nos ayudan, digamos, de alguna forma, a través de sus propios canales de comunicación, a llegar a las audiencias de una mejor forma y tenemos un mensaje unificado. Desarrolle ese plan de respuesta interna para que sea puesto en práctica de manera inmediata en el evento de una crisis y cómo vamos a cascadear la información. No mienta ni diga verdades a medias. Si no tiene la respuesta a la pregunta, simplemente dígalo. Usted lleva unos mensajes, usted gerencia su comunicación, usted sabe qué va a decir y tiene toda la data necesaria. Pero hay veces que el periodista pregunta cosas que están fuera de ese plan, porque quiere preguntar sobre otra cosa, porque le dio por preguntar sobre el clima en el momento que estábamos hablando sobre tecnología, porque el periodista dentro de su desinformación, porque tenemos que entender también el rol del periodista y es que cubre muchos temas al mismo tiempo, entonces no logra mucha profundidad. Entonces ahí es importante saber responder, no tenemos respuesta, la dirigimos a la persona experta o le podemos confirmar esa información en unas horas cuando la validemos internamente. Eso no tiene nada de malo, pero lo importante es que aquí no vayamos a decir verdades a medias o mentir en ningún caso. No acuse a otros por sus problemas, no juegue con la verdad y siempre planee para lo peor. Revise su estrategia de crisis de manera periódica, maneje los problemas potenciales antes de que se le conviertan en una crisis, mantenga esa base de datos actualizada de medios, la base de datos de su comité de crisis siempre actualizada, hacer simulacros, mantener ese protocolo al día y que todos lo tengan. Y ese inventario de riesgos es muy importante. En dónde tenemos los riesgos en la operación, dónde tenemos riesgos reputacionales, cómo los estoy mapeando y cuáles son las acciones que estoy tomando, tanto para prevenirlos como cuáles serán esas acciones que voy a tomar en caso de que algo suceda. Listo, entonces aquí resuma su idea principal en una oración, limite sus respuestas a 3 oraciones como máximo y simplifique el lenguaje cuando esté en crisis. Y manténgase siempre repitiendo lo mismo. No deje que el periodista controle su entrevista.